Estamos en un momento histórico y solo hay una manera de salir adelante. Juntos podemos. Juntos podemos lograr que 17.500 niños, niñas y jóvenes sigan estudiando. Juntos podemos ayudar a cubrir la nómina de 1.328 maestros. Juntos podemos entregar despensas a las familias que más lo necesitan. Haz tu donativo en nuestra página o realiza una transferencia directa. Juntos podemos. Muy queridos Mónica Cinco e Íñigo Orbañanos, me da muchísimo gusto saludarlos esta tarde y preguntarles ustedes cómo están. Y ahora, por orden de género y aparición en mi pantalla, le doy la palabra a Moni. Hola Julio, muy buenas tardes. Pues yo estoy muy bien, muy contenta, feliz de poder conversar esta tarde contigo y con Íñigo. Muchas gracias. Íñigo, ¿tú qué tal? Extraordinario, Julio, Moni, un gusto estar aquí con ustedes, un verdadero honor tener la oportunidad de estar contigo. Pues son muy generosos en regalarme este espacio de tiempo. La verdad es que esta serie de programas ha nacido justamente por el tema de la pandemia, preguntarle a muchos amigos cómo están y muchos amigos que están haciendo cosas muy grandes y muy padres por México, como lo es Fundación Educa. Y ahora justamente, coyunturalmente, Fundación Educa está cumpliendo 25 años de haber sido creada y eso me permite indagar un poco, y aquí alterno el orden de aparición y voy con Íñigo en este momento y le pregunto justamente qué viene a su mente de ese 31 de agosto de 1995 cuando finalmente ponen en marcha Fundación Educa. Un extraordinario momento que marcó mi vida y la de muchas personas. Fue una cena en la noche, un grupo de jóvenes, hombres y mujeres de diversas universidades, que lo que nos unía era un compromiso genuino por dar algo a México y en esto de entregar con pasión a México, estábamos absolutamente convencidos que el enfoque tenía que ser la educación. Y con esa idea muy simple, decidimos arrancar esta aventura. Un elemento central fue la confianza, la creencia en que la sociedad civil es la fuerza motora de cualquier nación y integrar la educación con la sociedad civil es lo que va a permitir pues, generar un modelo interesante en nuestro querido sistema educativo mexicano. Y entonces fue esa inspiración la que nos hizo reunirnos ese 31 de agosto del 95. Moni, tú has regalado, y digo regalado porque tú cuando te oigo hablar no me representa que tengas un trabajo, tienes una pasión. Y esa pasión es padrísima cuando transpiras este deseo de ayudar a los demás formando parte de esta gran fundación. Y tu incorporación a esto, ¿qué es lo que te motivó a participar en un proyecto como esto? Fíjate, Julio, que yo conocí a Educa en 1998 en un evento de procuración de fondos que Íñigo junto con los otros fundadores estaban organizando y había presencia de personas de las escuelas que Educa apoyaba en ese momento. Y me enganchó. Escuchar a Íñigo hablar de por qué Educa, escuchar a la gente de las escuelas hablando de por qué era importante ayudar a niños y niñas de escasos recursos para que estudiaran, me atrapó. Y como bien dices, para mí Educa ha sido un regalo. Desde luego me ha permitido desarrollo profesional, crecimiento personal, pero yo creo que sobre todo Educa es una de los motores que da sentido a mi vida y yo veo a Educa como una forma de poder realizarme como persona, como poder servir a mi país, a ayudar, digamos, es una forma de regresar a la sociedad lo mucho que yo he recibido, porque me siento una persona muy afortunada. Entonces, como bien dices, Educa ha sido un regalo para mí en la vida. Pues es un regalo que disfrutas y promueves a diario, así que eso me da mucho gusto. Pero a ver, Íñigo, a mí algo que me llama mucho la atención
es que leyendo una gran crónica de la historia de Educa, me entero que tú en tercero de secundaria ya tramabas y ya pensabas ahí en el colegio Tomás Moro, ya por tu cabeza surgía la inquietud revolucionaria de meterte una conspiración en favor de la educación y te vas en algún momento a hacer unas prácticas, si mal no recuerdo, por ahí de San Luis Potosí, o hacer un servicio social que yo llamaría en ese momento, una acción social, y te das cuenta de las grandes necesidades que tiene México, las detectas y no te quedas tranquilo y ahí es donde regresas y empieza ese motor y esa inquietud a tramar algo en favor de los demás. No, es correcto, fue en tercera y secundaria cuando tuvimos una experiencia que marcó mi vida y de todos los chavos y chavas que fuimos a esa experiencia, que fue en CESDER, un internado escuela en la Sierra de Puebla. Es un internado que atiende a niños de muy bajos recursos en las rancherías de la Sierra de Puebla, donde no hay escuelas, ¿no? Son rancherías tan pequeñas que no se ha construido escuelas. Entonces, los niños para acudir a una escuela tienen que trasladarse caminando tantas horas que simplemente no hace sentido ir a la escuela, y por eso se crea CESDER como una alternativa única hacia este perfil de niños y niñas. Y lo muy bonito como experiencia fue que vivimos una semana con ellos en sus barracas, durmiendo en sus literas, levantándonos a las mismas horas. A las 4:30 nos tocaba la cocina, levantarnos y dividir los frijoles y con las piedras, y después nos tocaba ir a hacer reforestación y se hicieron diversas actividades durante toda la semana, y forjas amistad con estos niños y te das cuenta que somos iguales y lo único que nos diferencia fue dónde nacimos y las oportunidades que tuvimos, y eso te genera un enorme compromiso. Me acuerdo al final de la semana, nos platicaron su vida y nos abrieron sus experiencias personales, el número de hermanos que tenían, las dificultades con el alcoholismo de sus padres, todas las dificultades que hemos oído, pero oírlos de viva voz de tu cuate con el que estuviste habitando y con el que estabas cotorreando a las 5 de la mañana, pues generó un impacto brutal en los que fuimos. Y de ahí yo dije, pues, bueno, y ahí también aprendí otra cosa. Esta es una ONG dirigida por ciudadanos como tú y como yo, que luchan con retos de obtener el donativo, de cómo pagar el sueldo, y con una única inspiración de sacar a su país adelante, en este caso en la Sierra de Puebla. Después de tercera secundaria, tuve algunos acercamientos, uno muy importante con una escuela que se llama Marce, que apoyaba a niños en el tema de tarea post, digamos, en las tardes, y despensas para los padres de familia para evitar la deserción, igual dirigida por ciudadanos de la sociedad civil. Y aprendí que mi tía estaba en algo parecido, y me di cuenta que ya en México existe un ecosistema muy importante de miles de ONGs conformadas por ciudadanos que con muchísimo cariño entregan a su país. Y así inició en esa experiencia en tercera secundaria. Es muy importante lo que mencionas, porque no hay como vivir en carne propia y tener esas experiencias en el lugar en donde suceden los acontecimientos, y pues de hecho que eso te contagie, pues tiene que ser maravilloso. Ahora bien, Moni, tú en tu caso, sales de la escuela, terminas tu etapa profesional, te atrapan para trabajar en Educa, y mientras tanto tú esperabas la oportunidad para hacer tu maestría.
Pero, ¿qué es lo que pasa? ¿De dónde esa vocación? O sea, la vocación de servir a los demás tiene que ser un ingrediente como en Íñigo, tiene que haber ahí un grillito, algo en la mente o en el corazón o combinado que se mezcla para llevarte a regalar tu tiempo y tu pasión por un trabajo como estos. ¿En dónde la detectas tú? Fíjate que yo creo que fue en el momento en el que cuando yo me invitan a participar en Educa, primero como voluntaria, ayudando en diferentes actividades que hacía la fundación, me invitan a ir a repartir juguetes a los tiraderos del Bordo de Xochiaca, que ahora ya están cerrados, ¿no? En Chimalhuacán, en el Estado de México. Y cuando llegamos a repartir los juguetes, el fundador estaba entrevistando a una señora que traía cargando a un bebé, que traía una especie como de sonda aquí en la garganta y otra niña pequeñita como de alrededor de 4 años. Entonces el fundador de esta organización le decía a la señora, es que tienes que llevar a los niños a la escuela, nosotros te los vamos a cuidar. Y ya cuando se fue, el fundador me decía, es que nosotros en esta escuela pues tenemos a los niños todo el día, desde las 7 de la mañana hasta las 6 de la tarde, les damos de comer, educación están bien cuidados, y es importante que los traigan porque, mira, el ejemplo de esta señora es que dejó a la niña chiquita al cuidado de la de 4 años, se confunde, en vez de darle la mamila, prepararle la mamila con leche, le pone sosa o una cosa ahí para matar ratas y le quema todo el intestino. Entonces lo que traía la niña era una sonda para poder pasar el alimento. Y me decía, es que imagínate, una niña de 4 años se queda al cuidado de un bebé de 8 meses. Y yo dije, no puede ser que esa sea una realidad que, digamos, que viven miles de familias, miles de niños y niñas. Entonces ahí, cuando me invitan ya a formar parte de Educa, dije, de aquí soy. Es la manera de poder hacer algo. Yo siempre he creído que desde Educa yo puedo contribuir a la sociedad, pero ese momento en el que platiqué con la mamá de esta niña, en el que visitamos los basureros, porque en esta escuela reciben a los niños que eran hijos de los pepenadores de los basureros del Bordo de Impresionó tanto la realidad que pues Educa me encantó y lo vi como la posibilidad de hacer cosas. Íñigo, han pasado 25 años de la puesta en marcha, pero 25 años se dice muy fácil y no es fácil vivirlos, mucho menos es fácil llegar al logro que hoy tienen. Estar presentes en 95 escuelas, en 16 ciudades de la República, beneficiando más de 44,000 estudiantes o padres de familia o maestros o directivos de las escuelas. Hoy, en retrospectiva, Inicialmente fuimos ingenuos en creer que con la mera idea de tener una ONG con un PowerPoint íbamos a levantar donativos y la gente iba a creer en nosotros. Y nos topamos con la realidad de que requieres de una reputación sólida para que te puedan financiar. Y eso lo comento como un primer ejemplo de otros muchísimos que hemos encontrado en el camino de ser una fundación joven con ideas innovadoras, disruptivas, y nuestra personalidad resiliente. Nos gusta aprender de los errores o de los planes que no salieron como uno quisiera. Y en este ejemplo que comento de la procuración de fondos, cuando se nos dificultaba levantar el donativo de la empresa importante, pues nos dimos cuenta que levantarlo de un compañero de la universidad que podía donar 2 pesos diarios, 60 pesos al mes, a través de una recurrencia por la tarjeta de débito o crédito, y nos dimos cuenta que había muchas voluntades que podían sumarse a lo mismo y a partir de ello generar una estructura organizacional dentro de Educa que nos potenciara. Entonces, el ejemplo de cómo un desafío con dificultad se convirtió en una fortaleza. Y hoy Educa tenemos una recurrencia con donantes por tarjeta de crédito de débito de más de 4,000 personas que estamos enormemente agradecidos que todos los meses creen en la causa y están apoyando a estas 44,000 personas. wow. Mónica, ¿tu mayor reto cuál ha sido? Yo creo que desde la operación y desde mis años en Educa, creo que el mayor reto ha sido no perder foco.
digamos, a lo largo de los 25 años, pues siempre hay nuevas ideas, hay nuevas realidades, hay entusiasmo por hacer cosas nuevas y todo se puede integrar, pero sin perder el foco. Y creo que ese ha sido un reto importante porque desde luego que a veces queremos implementar 50 cosas a la vez y podemos perder de vista lo realmente importante. Entonces, creo que no perder el foco ha sido un gran reto. Creo que 25 años después hemos encontrado mecanismos para no perder foco, pero constantemente tenemos que estarnoslo recordando, porque creo que el objetivo es claro, ¿no? Educación de calidad. Y en ese camino, pues no dejarnos, digamos, dispersar pues por cosas que se nos presentan, por iniciativas de donantes, por iniciativas que van surgiendo en el camino, que podemos integrar, pero creo que ese para mí ha sido el reto más importante. ¿Estás consciente que estás próxima a entrar al ranking de las chicas superpoderosas, la capitana de las chicas superpoderosas internacionales? Porque sabes que la fama que les precede después de encabezar un equipo de mujeres jóvenes, disruptivas, creativas, valientes, pues te va a catapultar a una nominación ahí de chica superpoderosa. Pues encantada de la vida. Yo creo que el poder y la inspiración lo da la propia Red Educa, lo da los fundadores, lo da gente como Íñigo, que son quienes nos ayudan justamente a no perdernos y no dejar ir la estrategia, sino poder concentrarnos y poder llegar a la meta. Excelente. Íñigo, tú en una crónica muy buena que has plasmado de los 25 años de Educa, a la cual tuve la oportunidad de acceder, con una cronología, la has descrito con una cronología extraordinaria, con un tema anecdótico, histórico muy padre, definieron o plasmar esta historia en 4 grandes etapas. Nosotros hoy sabemos que la sociedad civil organizada pasa por momentos complejos. No hablo de periodos o etapas gubernamentales, hablo de la historia del país. Cada día es más difícil conseguir dinero y conseguir recursos. Pero ustedes han sido capaces en Educa, Íñigo, y siendo tan jóvenes en el momento que emprendieron, no porque no lo seas ahora, sigue siendo un jovenazo, pero en el momento que deciden ustedes hacer este paso, desde entonces ya era difícil meterte a un esquema de donatarias, pero ustedes más que el tema, el cual ya nos has explicado cómo lo han logrado resolver con los apoyos recurrentes, más que el tema económico, es el tema inspiracional. ¿A qué me refiero? Yo en muchas conversaciones, diálogos o conferencias que tengo la oportunidad de dar, hago una pregunta. ¿Cuántos están convencidos en México de que la educación es un gran elemento para salir adelante? Por lo regular, el auditorio completo levanta la mano. Pregunto, ¿cuántos están convencidos que a través de la educación puede ser la palanca de transformación del país para acceder al mundo? Todos levantan la mano. Pero luego hago una tercera pregunta. ¿Cuántos de aquí quisieran ser maestros? Y ahí algo pasa y tengo que repetir la pregunta. ¿Cuántos de aquí quisieran ser maestros? El tema el valor que se le da al maestro en México, Íñigo, es un valor importantísimo para construir esta nueva sociedad. ¿Qué viene a tu mente cuando yo te pregunto, si yo te dijera para ti, qué significa ser maestro? Una persona que está dispuesta a entregar su tiempo, su conocimiento, su sabiduría a favor de otros y que en ese camino busque la mejora en la calidad de vida de esas personas. Es un acto de amor, es un acto de generosidad. Bueno, tú te vas a llegar también ya al título de maestro, mi querido Íñigo. De maestro me refiero al maestro que acabas de describir, porque lo has hecho a través de tus actos. Y ahora platícame estas 4 etapas en las que plasmaron el proyecto de Educa para que llegara a ser lo que es el día de hoy. Fue un reto el marcar estas 4 etapas. Es un ejercicio que no habíamos hecho antes y fue un ejercicio bien interesante. La primera etapa, que nace del 95 al 2000, fue una etapa de fundadores, de voluntarios, en donde hubo un elemento central
de un diagnóstico, de una preparación, de una capacitación, ¿no? Ya platicamos en Procura con Marcela Robsar, que fue una madrina, es una madrina de Educa, con el doctor Pablo Latapí, que su recomendación más importante es, antes de querer ser segundo piso, es decir, apoyar a las escuelas, vivan una experiencia de primer piso, es decir, una experiencia que atienda directamente a la población beneficiada, y qué mejor que ser maestro. Y mi experiencia como maestro fue enseñar algo que a los 20 años pues es bien difícil definir qué sé yo que otras personas no saben. Y me di cuenta que leer y escribir es algo que sí sabíamos hacer y que podíamos tener el tiempo, le dedicamos muchas de las semanas de un verano a finales de los 90s, y fue una experiencia espectacular. Entonces, esa fue, y ahí aprendí este valor de ser maestro, porque hay desafíos todos los días con los alumnos, ¿no? Experiencias como un alumno que llevaba 5 días y cuando tenía que hacer los movimientos de la A o la B, después de 3, 4 días lo seguía haciendo mal, él se sentaba hasta atrás y me di cuenta que era un problema de la vista y que lo que tenía como problema era unas cataratas. Entonces fuimos a Devlin, me acuerdo, y dimos una solución con los lentes y en fin, ir desafiando los retos y buscar que el aprendizaje de las personas se dé. Yo por eso hablo del amor y la generosidad en el tiempo. Moni, para ti, ser maestro, ¿qué implica? Yo creo que para mí un maestro es una persona que te inspira a ser mejor persona. Y yo creo que de esos tenemos mucho en la red Educa. Y no solamente hablo de quienes están frente a grupo, sino de quienes han fundado estas organizaciones en la red Educa. Cuando yo a veces en Educa tenemos momentos complicados en donde no cae el recurso o se nos atora algún programa, pienso en estas personas que fundaron estas organizaciones que tienen una historia de atrás de amor, de inspiración, de motivación. Pienso en Íñigo, en José, en los fundadores, y digo, claro que no nos podemos echar para atrás con tantos maestros alrededor. Entonces, para mí un maestro es alguien que te mueve para ser una mejor persona en la vida. Los primeros pasos son la creación de la Fundación Educa y posteriormente, Íñigo, viene la parte de profesionalización e innovación. O sea, exacto, ya comentar. Ya tenían la carreta andando, pero ¿y ahora? Sí, exacto. La primera etapa, como bien dices, fue de la fundación, y qué mejor ejemplo, pues, la experiencia de alfabetización, que fue la creación de un equipo compacto, comprometido de jóvenes entusiastas, y hacer los primeros esfuerzos de donación a las escuelas. La segunda etapa fue la profesionalización y la innovación. La tercera etapa fue el crecimiento, y la cuarta etapa le denominamos la reinvención, porque ha sido una etapa donde después de 25 años estamos relanzando nuestra misión, nuestra visión, confirmando nuestro ADN, que son nuestros valores. Y hablando ya hablamos de la primera, hablando ahora de la segunda. Educa inició creando un comité de profesionales, entre ellas Silvia Schmelkens, Carlos Muñoz Izquierdo, recomendado por el doctor Pablo Muñoz Izquierdo, Vicente Arredondo, y la idea era levantar un fondo de recursos, hacer una convocatoria, invitar a varias escuelas a que presentaran proyectos y que el comité deliberara a quién donarle y en qué destinar el recurso. Y lo que aprendimos fue la primera convocatoria, fue un éxito, donamos, me acuerdo, los primeros 300,000 pesos, y a los 6 meses las mismas escuelas nos volvieron a pedir una cantidad igual o superior. Y para nosotros pues era todo un reto levantar recursos. Y me daba cuenta que organizacionalmente no habíamos hecho un cambio sustancial y que los problemas de base de las organizaciones seguían estando ahí.
Y fue ahí cuando decidimos que cambiáramos nuestro modelo radicalmente y diseñamos lo que en ese momento se llamó el programa de reingeniería organizacional, perdón, aquí está, que actualmente se llama Modelo Educa, que parte de la esencia de trabajar inicialmente en el fortalecimiento de los órganos de gobierno, la parte administrativa, legal, contable, procuración de fondos, para que teniendo las bases sólidas de la organización, trabajar posteriormente en la parte educativa, pedagógica, capacitación a maestros y a través de una co-creación con la propia organización, diseñar un plan estratégico para que ellas mismas logren sus grandes sueños. Y ese fue, digamos, la esencia de la fase 2. Moni ya estaba ahí en Educa en la fase 2. No sé si tú, Moni, quieras platicar de tu experiencia en la reingeniería organizacional. Platícanos, Moni. Sí, pues yo te diría, Julio, que en estas, sobre todo en la segunda y en la tercera fase, también diría que fue fueron las fases de crecimiento de Educa, porque fue cuando empezamos a sumar escuelas, en donde empezamos a apoyar escuelas en diferentes estados del país y en donde muchos de los programas que hoy siguen estando vigentes se diseñaron. Por ejemplo, el Congreso de Maestros, que es un evento que tiene ya 17 años, pues justamente se diseñó aquí. Y al principio era un poco, las instituciones pues confiaban en lo que Educa en ese momento estaba proponiendo. Nosotros nos sentábamos a negociar con los patronos o los consejeros de organizaciones que tenían ya 20, 30, 50 años de experiencia y pues un grupo de jóvenes entre 20, 25 años proponiéndoles hacer ingeniería organizacional, proponiéndoles capacitarse como órganos de gobierno. Y a mí lo que siempre me llamó la atención era la humildad con la que estas personas pues aceptaban las capacitaciones de Educa, se dejaban guiar por nosotros y creo que ese ha sido parte del éxito de estos 25 años, que las escuelas han recibido tan bien los programas que hoy podemos hablar de 25 años después con una red de casi 45,000 personas que beneficia a la organización. Fíjate que desde hace más o menos 2 años decidimos no crecer más la red Educa, sino consolidar lo que ya tenemos para realmente transformar estas escuelas y que puedan ser escuelas fortalecidas, que es la misión de Educa. Pero a partir del año que entra vamos a empezar a abrir otra vez la red Educa para seguir incorporando escuelas, llegar a más niños, niñas y jóvenes. Pero sobre todo estos años fueron de aprender y, digamos, ver qué sí y qué no funcionaba de nuestro modelo, fortalecerlo, poder consolidarnos más dentro de el trabajo dentro de las escuelas, para entonces, sí, ya que tenemos las bases muy sólidas, empezar otra vez a crecer. Sí, si bien entiendo, Íñigo, en esta tercera etapa, la de crecimiento del 2007 al 2017, 10 grandes años, que también se dicen bien fácil, pero es un chorro de tiempo, ahí empiezan a incorporar escuelas y tal en esta parte de crecimiento, pero también entiendo que hacen un alto en el camino en este momento que menciona Moni, son muy selectivos en ver lo que están enviando y aportando, cómo está su modelo de gestión, y hasta ahora es cuando volverán a reabrir la incorporación de más escuelas, ¿lo entiendo bien? Sí, correcto. Digamos que la segunda etapa concluye con un modelo que fue muy innovador. Lo más interesante, lo que más le duele a una escuela de la sociedad civil es que el órgano de gobierno funcione y que cumpla su tarea más importante, que es traer los donativos. Cuando eso no funciona, se contamina y hay una dificultad operativa que después los resultados no son los deseados. Lo que Educa aprendió fue, si quieres hacer el bien, hazlo bien. Y para ello hay que dar la caña a pescar y no el pescado. Hablando de donativos, Educa aprendió que no lo queríamos dar de forma asistencial. Queríamos solamente darlo si la propia escuela, con su órgano de gobierno, conseguía una cantidad importante de donantes recurrentes comprometidos con esa escuela para garantizar el financiamiento de los gastos corrientes. Y solamente si la escuela consigue donativos recurrentes, es que Educa premia desde, por decir, por cada peso que ellos consiguen recurrente, Educa da 4 hasta 10 pesos. Y ese modelo que fue diseñado
pues desde por ahí del 2000, hoy seguimos operando con ese modelo de incentivo para la recurrencia, ¿no? Y fue en la conclusión de por ahí del 2007 que pues, nos dimos cuenta que ya era un proyecto que estaba funcionando y que sí, las escuelas en esa hipótesis inicial de recurrencia se estaba logrando, que es que se empiezan a preocupar lo importante, porque lo básico que es el tener un ingreso garantizado se cumpliera. Del 2007 al 2017, lo más importante todos los años era cuántas nuevas escuelas trajiste a la red, cuántos nuevos programas, cuántos nuevos donantes. Y por eso le llamamos de crecimiento, porque fue número de expansión en territorios, ciudades, etcétera. Creamos también un programa muy padre que valdría la pena que Moni platique de conocer, de competencias laborales. Entonces, también fue un crecimiento transversal en nuevos programas y nuevas herramientas para poder implementar nuestra misión de Educa. Y lo que platica Moni en el 2017, después de tener una base ya sustancial de casi 100 escuelas, de más de 40,000 personas, fue que dijimos un alto en el camino en cuanto al crecimiento en cantidad y que nos enfocáramos en el tema de calidad. Si teníamos, por decir, 6 programas, que buscáramos que esos 6 programas estuvieran implantados en todas las escuelas de la mejor manera a través de una metodología que sea modelo Educa, con diversos indicadores que demostraran que hubiera un desempeño exitoso de la escuela. Y dijéramos, hasta que no demostráramos eso de forma científica, no hablemos de un crecimiento a más escuelas. Y ahorita digamos que estamos en ese momento, seguimos sin crecer. Ahorita Moni tal vez que tendrá un plan de crecimiento de poquito en poquito, año con año. Y lo más relevante de este periodo fue que cambiamos nuestra misión y nuestra visión pensando en los siguientes 25 años. Que si quieres ahorita me detengo ahí para no sé si antes Moni quiera comentar algo. ¿Cómo no, Íñigo? Gracias. Moni, platícame un poco, el conocer, sí, efectivamente, volverte una entidad, bueno, primero vincularte con el conocer, pues una cuestión de certificación de competencias, pero sobre todo también la posibilidad de volverte una entidad certificadora. Pero cuéntame tú, a ver. Sí, pues fíjate que en el 2014 entró a colaborar con nosotros la doctora Rosa Isela Gluyas como directora general, y en aquel entonces Rosy venía del Tecnológico de Monterrey como directora de la entidad del Tecnológico de Monterrey. Entonces, cuando ella llega a Educa, trae esta idea de que Educa pueda convertirse en una entidad de certificación de competencias para poder ofrecer las certificaciones primero al universo más cercano, que son los maestros, maestras y padres de familia, y después poder ampliar este servicio pues a las demás organizaciones de la sociedad civil en México. Y entonces, en 2014 nos convertimos en una entidad de certificación. Fuimos en aquel momento la primera organización de sociedad civil en estar acreditada ante el Conocer, y de ahí para acá, pues no hemos dejado de operar la entidad. La verdad es que nosotros creemos que le da un valor agregado a las capacitaciones que ofrecemos nosotros en Educa, porque damos la posibilidad a los maestros de que tengan un certificado con valor curricular expedido por la SEP a través del Conocer, que bueno, es un instrumento muy valioso para ellos. Y además hemos logrado que otras organizaciones que no forman parte de la red Educa, pues también puedan correr procesos de certificación con nosotros. Y más o menos creo que en 2015 instalamos un comité de gestión de competencias para que nuestra entidad pueda también diseñar nuevos estándares especializados en el sector de la sociedad civil, que puedan subirse al Banco Nacional de Estándares de Competencia y que puedan estar abiertos en todo el país. Entonces ha sido una oportunidad increíble, porque pues gracias a la entidad podemos capacitar, evaluar y certificar personas. Bueno, pues eso le da un valor agregado importantísimo, pero antes no te voy a soltar, Moni, porque se nos va a acabar los minutos y voy a rematar yendo con Íñigo ahí a preguntarle unas últimas cuestiones, pero te quisiera preguntar, 2019, un año muy importante cuando Educa se presenta en Madrid, en diciembre de 2019, en la COP
25, la cumbre climática. Y en esta cumbre climática, en donde se establecen los marcos regulatorios del mundo para las mejores prácticas en cuanto al bienestar del medio ambiente, ustedes participan y vuelven a innovar y alzan la voz en nombre de México, entre otras personas, y dicen, nosotros queremos implementar un modelo en las escuelas, donde las escuelas sean de alguna manera pues amigas de la tierra o por la tierra, y implementan un programa que empiezan a fundar y a compartir en escuelas. Sí, fíjate que desde hace algunos, más o menos 2 años, ya veníamos con la inquietud de poder trabajar educación ambiental dentro de la red Educa. Inspirados por Íñigo, que además él tiene pues esta preocupación y esta ocupación por el planeta. Hace 2 años participamos en un evento internacional que se llamaba ERDEX, sí, perdóname, ERDEX. Participamos con muchas organizaciones y ahí pudimos conocer gente de diferentes organizaciones que estaban también impulsando la educación ambiental. Entonces, llegar pues, a la Conferencia de Naciones Unidas sobre Cambio Climático fue una experiencia increíble que nos pone en las grandes ligas, nos pone en los escenarios en donde se pueden debatir y discutir estos temas. Y lo que fue muy bonito es que México, encabezados por Íñigo, por personas de otras organizaciones también cercanas y afines a Educa, fue proponer una iniciativa mexicana en donde el foco estaba en llevar educación ambiental a todos los niños, niñas y jóvenes del mundo a través de las escuelas. Entonces fue una experiencia padrísima, conocimos gente de muchísimos países con iniciativas similares, pero además nos dio la posibilidad de poder platicar con autoridades de diferentes países también y como tener muy claramente entre nosotros, entre el colectivo de las organizaciones que representábamos a México, que nos llamamos Educación Ambiental Mundial, cuál era el siguiente paso, qué íbamos a hacer regresando a México para que esta educación ambiental fuera una realidad en cada escuela del país. Y bueno, pues ahorita le doy la palabra a Íñigo para que te platique de este proyecto Escuelas por la Tierra, pero creo que haber ido a COP sí marca un antes y un después para Educa en el tema de educación ambiental. Ahí, por ejemplo, Íñigo, yo sé que están cerrando el 2020 ustedes habiendo incorporado pues, casi 3,300. Bueno, son muy generosos y ponen 3,298, pero yo diría casi 3,300 escuelas. Pues es un logro impresionante para México en una cultura de reciclaje, de paneles solares, de huertos, pues de involucrar a la comunidad en limpieza de zonas naturales, la protección de los mares. Pues, o sea, padrísimo. Cuéntame, Íñigo, ¿qué esta motivación y dónde va y a dónde va a llegar todo este impulso? Todo esto nace por la crisis climática en la que estamos. Y a mí me quedó muy claro, después de haber visto un documental de Al Gore, me acuerdo, Verdad Inconveniente, vivimos en el antropoceno, que es una nueva etapa climática, ya con 1 grado centígrado adicional en la atmósfera que hemos incorporado gracias a las emisiones que se han generado en los últimos 200 años. Y más del 50% de la biodiversidad de animales ha muerto en las últimas décadas. Entonces, primero reconocer que estamos en una tragedia ambiental y no es de hay que padre ser ambientalistas y hay que... Sí, es lo de hoy, ¿no? No, es un tema de sobrevivencia de la especie humana. Y entendiendo esa realidad, es que cada ciudadano del planeta puede tomar su trinchera en esta gran cruzada. Y unos pueden tomar el tema de energías renovables, el tema de reciclaje, la conservación de la naturaleza, que son todas ellas fundamentales, indispensables. Y nosotros en Educa decidimos tomar el tema de educación ambiental, que es la fortaleza de Educa, el tema de educación. Y lo bonito que tiene la red Educa es que la gente que trabajamos es de la sociedad civil. Entonces la capacidad de innovación en la red es pues, muy ágil, de mucha co-creación, nuestra capacidad de implementación es muy interesante
y lo hemos hecho en otros programas diferentes de educación ambiental, como lo es educación financiera, fortalecimiento de capacidades socioemocionales en los niños, etc. Llevamos a la mesa aquí, Moni y yo, en el consejo, la idea de que Educa tomara una fortaleza muy relevante en educación para el desarrollo sostenible, alineado al Objetivo de Desarrollo Sostenible de la ONU, de la Agenda 2030, o el ODS 4, y particularmente el Objetivo de Desarrollo Sostenible 4.7, que habla de educación para el desarrollo sostenible. ¿Y por qué lo tomamos? Dijimos, si de aquí a una década la humanidad no toma un cambio radical en nuestros hábitos de conducta, sí podemos generar un incremento sustancial en las emisiones y por ende la temperatura del planeta y entrar ya a una ruleta rusa que no queremos estar. Y siendo muy realistas, si somos 7,000 millones de humanos, debemos muy rápido lograr que por lo menos más de la mitad nos caiga el 20 de esta crisis climática. Y eso únicamente se va a hacer a través de la educación. Y pues Educa es una pequeña ONG hablando del mundo, ¿no? Y dijimos, empecemos con nuestro país. Juntémonos con otras ONGs y aprendimos que una de ellas, particularmente Montserrat Salazar, de Telar Social y de Hunger Project, había tocado la puerta con el Congreso en épocas de Calderón y de Peña para cambiar el artículo 3º constitucional. Y en esas épocas no se dio esa situación. Y tuvimos la gran oportunidad ahora con la reforma constitucional que se hizo con la entrada de nuestro nuevo presidente, Andrés Manuel López Obrador, y México se volvió en mayo del 2019 la única nación en el hemisferio americano junto con Colombia que cambió su artículo constitucional incorporando la educación ambiental de forma mandatoria. Y cuando fuimos al COP con Moni y un puñado más de mexicanos, nos aprendimos que en el mundo de casi 200 países, no más de 20 países han hecho esto en el mundo. Entonces va a ser difícil que logremos este gran reto de que millones de voluntades entren al cambio de hábitos si ni siquiera es obligatorio en la gran parte de las naciones del mundo. Entonces, un gran reto fue como sociedad civil comunicar el logro mexicano, felicitar al Congreso mexicano e invitar a otras naciones a hacerlo. Pero ahí con Moni nos dimos cuenta que si esto no se volvía algo en la práctica, pues realmente no iba a tener sustancia. Y fue cuando lanzamos el programa que se terminó llamando Escuelas por la Tierra, que es del que ahorita mencionas. Nuestra meta inicial en Madrid, tan solo en este diciembre, hace casi un año, dijimos, hagamos 1,000 escuelas, que esa sea la reta, 1,000 escuelas por la tierra. Y nerviosos porque Educa tiene 95 en la red, entonces pues, nos faltaba más de 900 escuelas. Y tuvimos la gran oportunidad de tocar la puerta en la Secretaría de Educación Pública, en Semarnat, y logramos convencer de la importancia de que cualquier escuela se pudiera sumar a una iniciativa muy sencilla. El 22 de abril celebrar el Día de la Tierra. Así como está el Día de las Madres, el Día de la Independencia, el natalicio de Benito Juárez, días muy importantes para nuestro querido México. Y pues también, así como cualquiera de los que acabo de mencionar es fundamental, pues también es indispensable el 22 de abril, que es el Día de la Tierra. Y que en esa celebración en la escuela, la comunidad educativa se comprometa a acciones puntuales a favor del planeta. Y gracias a un impulso importante de diversas organizaciones de la sociedad civil, donde Educa es miembro en este colectivo de educación ambiental mundial, junto con la suma de la Secretaría de Educación Pública, Semarnat, pues llegamos a este resultado muy superior a las 3,298. Y Moni ahorita te platicará cómo vamos en esta edición 2021 Escuelas por la Tierra. Estamos muy emocionados porque estamos convencidos de que sin duda vamos a superar la meta.
Y el gran reto que tenemos es superándola con ejemplos concretos en miles de escuelas en México, que lleguemos a la siguiente COP, que es la siguiente cumbre climática en Glasgow, la COP26, demostrando que México es potencia en educación ambiental, no únicamente cambiando la Carta Magna, que es un paso fundamental en donde como mexicanos nos tenemos que sentir orgullosos, sino también en el campo. Pues bueno, eso fue lo que nos inspiró y los resultados que hemos tenido en este colectivo de educación ambiental mundial, donde muy orgullosamente Educa es parte. Padrísimo. Moni. Sí, pues fíjate que estamos muy contentos porque la convocatoria se abrió hace semana y media. Y bueno, ya tenemos alrededor de 200 escuelas inscritas. La experiencia del año pasado es que conforme más se acerca la fecha de cierre de la convocatoria, que este año será en marzo del año que entra, pues suben los números. Afortunadamente este año también contamos con el apoyo de la Secretaría de Educación Pública en la difusión, y muchas de las escuelas que participaron en la edición pasada se han contactado ya con nosotros para inscribirse, para preguntarnos cuáles son las actividades que vienen para este año. Pero creo que lo que es más importante para nosotros de esta nueva edición es que convertimos una convocatoria que era originalmente un concurso a un programa. Entonces, a lo largo del ciclo escolar, no solamente se va a incorporar el concurso para obtener primeros lugares por categoría de acuerdo al nivel educativo, sino que además vamos a dar capacitaciones sobre diferentes temas de educación ambiental, sobre sostenibilidad. Vamos a tener una feria que se llama Emprende Verde, en donde vamos a invitar a los niños, niñas y jóvenes a que presenten sus emprendimientos en diversos foros. Vamos a tener el primer Congreso Escuelas por la Tierra, que es una actividad con los maestros de estas escuelas. Y bueno, vienen un sinfín de actividades, el festejo del Día de la Tierra, del Día Mundial del Medio Ambiente. Entonces, hemos convertido una idea original, que era un concurso, a un programa, porque lo importante es que la educación ambiental se incorpore en las escuelas, no como una actividad aislada, sino que sea parte de la currícula, como una actividad transversal que se viva todos los días en la escuela desde cualquier actividad que realicen. Entonces estamos súper emocionados porque, bueno, hemos tenido muy buena respuesta, muchos correos electrónicos, las redes sociales de Educación Ambiental Mundial y de Educa, pues con muchos maestros interactuando con nosotros y preguntando cómo poder participar. Entonces eso nos entusiasma muchísimo. Queridos Mónica e Íñigo, la verdad es que conversar con ustedes es sumamente emocionante, contagian adrenalina, energía, creatividad, desde luego talento, y sobre todo nos inspiran a muchos de nosotros a seguir su ejemplo. La verdad es que es padrísimo saber que contamos con una fundación, con Educa aquí en México y todo lo que han hecho. Pues la finalidad de este programa era dar a conocer a las personas que nos hacen favor de vernos toda esta gama de cosas que han logrado. Pues les estoy muy, muy agradecido. ¿Quieren agregar algo más, Moni? Sí, Julio, a mí me gustaría agregar dos cosas que siempre me gusta decir de Educa, que yo creo que los dos principales aprendizajes que yo he tenido a lo largo de mi trayectoria en la fundación es que en México las personas buenas son muchas, sabemos mucha gente trabajando por el país desde la sociedad civil, y eso es como una bocanada de aire fresco todos los días, porque sabemos que vivimos en un país que a veces tiene muchos problemas, y pensar en el trabajo de sociedad civil y de tanta gente trabajando por los demás, pues es muy inspirador. Y la otra gran lección que yo he tenido en Educa es que no hay imposibles, y pareciera cliché, pero yo creo que es muy cierto. Si algo he aprendido en Educa es que todo es posible si trabajas con pasión, con compromiso y con disciplina. Entonces, bueno, pues es algo de lo que yo he aprendido con Íñigo y con el equipo de Educa, y bueno, quería mencionarlo para cerrar, agradeciéndote muchísimo esta tarde de plática contigo. Al contrario, muy agradecido, Moni, muchas felicidades. Mi querido Íñigo. Pues agradecerte muchísimo, Julio, y un gran honor estar aquí con Moni, que ya ha sido una trayectoria de más de una década de conocernos, y nos sorprendemos juntos con el fabuloso equipo de mujeres emprendedoras y un gran consejo muy activo y la suma de grandes donantes que, como bien dice Moni, los posibles en Educa, o sea, no hay imposibles, siempre es posible el reto que nos pongamos, y con enfoque, innovación y pasión se demuestra una vez más que la sociedad civil organizada pues es un motor fundamental en nuestra querida nación,
y cualquier persona que esté escuchando aquí de la sociedad civil que se anime a seguir activo, participando, y si no ha tenido experiencias sumándose con ONGs, hoy es el mejor momento, es cuando México más necesita de tu apoyo para que en cualquier actividad que sea tu pasión, educación, medio ambiente, cualquier frente, hoy es cuando más necesita a mexicanos de bien, como bien dice Moni. Y muchísimas gracias, Julio, porque este tipo de espacios son los que permiten a los apasionados en estos temas de la sociedad civil a tener una voz para dar a comunicar nuestra causa y que más gente se sumen a este esfuerzo de educación. Muchas gracias. No, el agradecido soy yo, aprendí mucho, disfruté muchísimo la conversación y les agradezco enormemente y seguiremos en contacto y desde luego entre todos apoyando a Educa. Muchas gracias y que tengan muy buena tarde. Gracias. Queda muy bien, mi querida Moni, Julio, muchas gracias. Gracias por todo, gracias a ustedes y mañana por ahí nos vemos en el evento. No, muchísimas gracias. Gracias, que tengan buena tarde, gracias a ambos. Que lo vean muy bien.